Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Taisa y hoy quiero hablarles de alguien que debía haber hablado creo que en el primer vídeo, y es quién es Neville Goddard. Neville Lancelot Goddard era un místico metafísico que explicaba la ley de asunción, conocida también como ley de la conciencia o simplemente la ley. Algunos también ley de la suposición, etc. En ella, Neville nos dice que se manifestará en nuestra vida aquello que seamos conscientes de ser y que la imaginación crea la realidad. Y nos facilita un método para que podamos manifestar la realidad deseada, diciéndonos que todos son estados de conciencia y que hay infinitos estados y que tú lo único que tienes que hacer es asumir aquello que deseas ser como un hecho cierto aquí y ahora. Neville nació el 19 de febrero de 1905 en la isla de Barbados y murió en 1972. Neville nos dejó muchísimos libros, entre los que destacan La ley y la promesa, La fe es tu fortuna, Libertad para todos, El poder de la conciencia, y también multitud de conferencias y charlas radiales donde Neville explica que los personajes de la Biblia no son personajes históricos, sino que son estados psicológicos de la mente, y mediante su interpretación nos ayuda a entender los principios básicos que rigen nuestra realidad. La verdad es muy interesante ver cómo Neville explica los textos bíblicos y aquellos relatos que siempre hemos escuchado de pequeños, y él les da una vuelta que nos hace entender, o por lo menos a mí me parece súper interesante, ver y se me hace más entendible que lo que me habían contado con anterioridad. Volviendo a Neville, a la edad de 17 años, se va a Estados Unidos a estudiar arte dramático, donde conocerá a la que va a ser su primera esposa y con la que tendrá su primer hijo. En alguna conferencia Neville nos cuenta sobre este hecho y nos dice que se casaron muy jóvenes y que se separaron pronto. Posteriormente Neville se casa por segunda vez y tuvo otro hijo, esta vez una niña, y él en las conferencias nos habla sobre este hecho y nos cuenta cómo manifestó el ser el marido de esta mujer. Nos cuenta cómo cada noche se iba a dormir imaginando que estaba con su mujer en el mismo cuarto y que no podría explicarnos la cantidad de sincronías que pasaron en su vida para que al final acabara siendo su esposa. Pero dejando el chisme a un lado, el primer encuentro que tiene Neville con el mundo que posteriormente sería su vida se da a través de un amigo que conoce en una de sus giras, que le presta una serie de libros sobre el poder mental y la metafísica, y Neville queda fascinado, hasta el punto en que decide dejar el mundo del artisteo y centrarse exclusivamente en empaparse de aquellos conocimientos. Un día, haciéndole caso a uno de sus amigos, fue a una conferencia de un tal Abdullah, y fue a regañadientes además. Abdullah se convertiría en su gran maestro con el que estudiaría durante 7 años, 7 días a la semana, materias como la cábala, el hebreo, y donde aprendería a interpretar los textos antiguos de la manera en que hoy por hoy lo conocemos. Por lo visto, al llegar Neville a la conferencia, Abdullah le dice: llegas 6 meses tarde, Neville, te estaba esperando. Y le dice que está ahí para explicarle todo lo que él sabe y que cuando lo haya hecho, partirá. Con este maestro, Abdullah, también estudió Joseph Murphy, el autor del libro El poder de la mente subconsciente, el cual recomiendo, por cierto, Cree en ti, etc. Joseph Murphy, que es un autor muy conocido, decía de Neville lo siguiente: Neville podría ser reconocido como uno de los místicos más grandes del mundo. Neville decía que si en algún momento tuviera que quedarse varado en una isla y le permitieran únicamente llevar un libro, él elegiría sin dudarlo la Biblia. Pero que si presionara y le permitieran llevar algunos más, añadiría el diccionario metafísico de nombres bíblicos de Charles Fillmore y también los libros de William Blake, el cual cita en numerosas conferencias. Por último, y para no extenderme mucho, cabe decir que estudiando las conferencias de Neville podemos ver algo de su personalidad. Y es que Neville también dudaba. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estudiamos a algunos de los grandes maestros de la historia, tendemos a idolatrar al mensajero más que al mensaje. Y esto es como si viniera alguien de correos a darte una lotería premiada y en vez de coger la lotería, te centraras más en el de correos que te viene a dar eso. Es absurdo. Por ejemplo, en la serie de conferencias llamadas las 5 lecciones, más concretamente en la tercera, Pensar cuatridimensionalmente, cuando Neville cuenta cómo manifestó el volver a casa, el volver a la isla de Barbados, él nos cuenta que él no veía la manera de poder ir a Barbados, porque no tenía posibilidades, no tenía dinero en aquel momento. Neville en ese momento acudió a Abdullah y le dijo que quería ir a Barbados, pero que no sabía la manera en que eso se podía hacer realidad. A lo que Abdullah respondió, y esta es la famosa frase: tú ya estás en Barbados. Pasaron 2 semanas y Neville volvió a Abdullah, igual que muchos de nosotros dudamos a veces, diciendo: ¿y cómo va a pasar esto? ¿No? Muchas de las personas a las que yo acompaño tampoco creen y vuelven. Neville acudió a Abdullah y le dijo: han pasado 2 semanas y todo sigue igual y no veo cómo
va a pasar esto. Y Abdullah, dándole un portazo en las narices, le dijo, tú ya estás en Barbados. Tengamos en cuenta que en la conferencia se dice que ese día era el 3 de diciembre y que el barco que podía llevarlo a Barbados partía el 6 de diciembre. Y Neville dijo, no estoy más cerca de ir a Barbados que el primer día porque no había visto absolutamente nada. Y eran 3 días antes del viaje. Y Abdullah le dijo, tú ya estás en Barbados y he dicho todo lo que tenía que decir. Y ahí le cerró la puerta. Neville nos cuenta que el día 4 de diciembre, no teniendo trabajo ni nada que hacer, durmió hasta tarde y que al levantarse se encontró con una carta por debajo de la puerta, donde su hermano le ordenó que volviera a casa a pasar las navidades con toda su familia, le puso un billete de $50 para que se comprara lo necesario, hay que tener en cuenta la época, $50 en aquel momento era bastante, y que él ya había telefoneado a la compañía y le había pagado un billete y que se hacía cargo de todos los gastos que él pudiera tener en el viaje hacia Barbados. Lo único que tenía que hacer Neville es ir y recoger su billete. Pues bien, esta historia que es muy sonada y que Neville habla de ella en muchas de sus conferencias, siempre hace alguna alusión a este momento, podemos ver cómo Neville también dudaba. De hecho, en esta misma conferencia nos confirma que él ha cometido muchos errores, pero que a pesar de eso sabe con certeza de que esta ley funciona. Señalo esto porque Neville, al igual que Jesús, al que Neville señala como la razón iluminada, nos invitan a que nos volvamos hacedores de la palabra, no meros oidores. En los textos bíblicos podemos ver cómo Jesús, cuando sanaba o realizaba algún milagro, siempre decía, por tu fe te es dado. Los milagros que yo hice tú también los harás y aún mayores. Sois dioses, pero lo habéis olvidado. Y también decía, seguidme. Él no quería falsos ídolos, decía, seguidme, es decir, haz lo que yo he hecho. Neville, por su parte, también decía, yo no quiero que me pongan en ningún pedestal. Lo que quiero es que aprendan a usar esta ley y la apliquen. Y voy a cerrar este vídeo con una frase que me dijo uno de mis mentores, Enrique Corbera, y es que el maestro crea maestros, no seguidores. Espero que este vídeo les haya gustado y que conozcan un poco más de la vida de este gran maestro. Y les invito a acudir a la fuente, acudir a los textos de Neville, que son súper interesantes y que yo sé que al principio pueden parecer algo tediosos, pero poco a poco la mente se va abriendo y va siendo receptora de este mensaje. Porque la verdad es una, los caminos son muchos, pero la verdad es una. Un saludo, les espero en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.